Si alguien te dijera que una sola mujer fue reina de Francia y luego de Inglaterra, madre de dos reyes y una de las figuras más poderosas de Europa en el siglo XII, podrías pensar que te están contando una mentira, que es un mito o una leyenda. Pero no, te estoy hablando nada más y nada menos que de Eleanor de Aquitania o Leonor de Aquitania. Una mujer que no solo moldeó la historia de su tiempo, sino que lo hizo con una audacia y una inteligencia que superaba la de muchos hombres de su época. Porque sí, mientras los caballeros y los reyes jugaban a la guerra, Leonor movía los hilos de la política europea desde su trono. Hoy vamos a conocer esta fascinante figura, esta fascinante mujer, que a diferencia de otras muchas de su tiempo, no se conformó con ser una pieza pasiva en el tablero de ajedrez del poder. Eso sí, antes de entrar de lleno, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Leonor nació alrededor del año 1122 al suroeste de Francia, en la región de Aquitania, de la que toma el nombre. Aquitania, para que te hagas una idea, no era cualquier región, era una de las zonas más ricas y culturalmente de Europa en aquel entonces. Así que, desde el momento de su nacimiento, Leonor no solo era una niña noble, sino la heredera de uno de los feudos más poderosos del continente. Su padre, el duque Guillermo X de Aquitania, era un noble poderoso y amante de la poesía y las artes. Gracias a él, Leonor creció en un ambiente donde la cultura y el refinamiento eran tan importantes como las estrategias políticas. No era simplemente una niña destinada a casarse bien, sino una joven educada para gobernar y tomar decisiones. Aunque su madre murió cuando era muy joven, su educación fue supervisada cuidadosamente por su padre, quien la preparó para el gran papel que le esperaba. En 1137, cuando Leonor tenía solo 15 años, su vida dio un giro inesperado. Su padre murió mientras estaba en una peregrinación a Santiago de Compostela y Leonor heredó el ducado de Aquitania. Este no era un pequeño territorio. Al convertirse en duquesa, Leonor se convirtió en una de las mujeres más ricas y poderosas de Europa. Y aquí es donde comienza su ascenso al poder. Tras la muerte de su padre, Leonor fue prometida rápidamente a Luis VII, el rey de Francia. En ese momento, este matrimonio no solo unía dos poderosas casas, sino que también consolidaba el control de Francia sobre una vasta extensión de tierra. Sin embargo, si piensas que este fue un matrimonio de cuento de hadas, te equivocas. Luis VII era un hombre piadoso, casi monacal en su devoción religiosa, y eso no combinaba bien con la vibrante y apasionada personalidad de Leonor. Aunque el matrimonio produjo dos hijas, la relación entre ellos fue, por decirlo suavemente, complicada. A Leonor no le interesaba ser la obediente esposa que permanecía en la sombra. Tenía ambiciones y no dudaba en manifestarlas, lo que no sentaba bien en la corte francesa. Durante su matrimonio con Luis, Leonor acompañó a su esposo en la Segunda Cruzada. Esa Segunda Cruzada fue un viaje épico que también demostró las tensiones en su propia región. La cruzada fue un fracaso en términos militares, como ya hemos contado, pero reveló a una Leonor que no estaba dispuesta a aceptar un papel pasivo. De hecho, algunos cronistas de la época la acusaron de tener demasiado protagonismo y comenzaron a circular rumores sobre su cercanía con otros nobles, como su tío Raimundo de Aquitania. Luis no lo soportó más. Finalmente, en 1152, después de 2 años de tensiones y un matrimonio sin heredero,
Sin heredero varón, queremos decir, el matrimonio fue anulado. Eleanor tenía 30 años y era libre nuevamente, y lo más importante, aún controlaba Aquitania. Pero en lugar de regresar tranquilamente a su tierra, Leonor tenía otros planes. Solo 8 semanas después de su divorcio de Luis, Leonor se casó de nuevo con Enrique Plantagenet, el futuro Enrique II, rey de Inglaterra. Y con este movimiento estratégico, Leonor cambió el rumbo de la historia. Enrique era 11 años más joven que ella, pero eso fue un hándicap que no iba a parar la unión. Juntos formaron una de las parejas más poderosas y dinámicas de la época. Con este matrimonio, Leonor se convirtió en reina de Inglaterra en 1154. Y la unión de Aquitania e Inglaterra creó un inmenso imperio que abarcaba desde Escocia hasta los Pirineos. Pero por supuesto, no todo fue un camino de rosas. Si con Luis había habido fricciones, con Enrique las cosas no iban a ser fáciles. Enrique era un rey muy enérgico, un estratega militar y un político implacable. Leonor, por su parte, no era una mujer que se quedara sentada, como ya hemos visto, a ver cómo otros tomaban las decisiones por ellas. Durante los primeros años, su relación fue fructífera y Leonor le dio a Enrique nada más y nada menos que 8 hijos, incluidos 2 futuros reyes, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Pero las tensiones entre ellos no tardaron en surgir. A medida que los años pasaban, la relación entre Enrique y Leonor se deterioró. Enrique tenía un carácter dominante y las infidelidades del rey, especialmente su relación con Rosamunda Clifford, no ayudaron. Leonor, lejos de resignarse a ser una ama de casa o una reina agresiva, tomó medidas drásticas. En 1173, Leonor apoyó a sus hijos mayores en una rebelión contra Enrique. Los hijos de Leonor, con Ricardo a la cabeza, se rebelaron contra su propio padre, cansados de su control autoritario. Aunque la rebelión fue sofocada, Leonor fue arrestada y encarcelada durante 15 años. Un giro inesperado, tal vez, pero muestra la determinación de Leonor de no permitir que Enrique controlara todo a su antojo. A pesar de su encarcelamiento, Leonor nunca dejó de ser una figura influyente. Incluso bajo custodia, continuó moviendo los hilos de la política. Y cuando Enrique murió en 1189, su hijo Ricardo ascendió al trono y Leonor volvió a ser la figura central en el poder. Fue una de las principales consejeras de su hijo Ricardo durante su reinado y gestionó el reino mientras él estaba fuera luchando en la Tercera Cruzada. Los últimos años de la vida de Leonor fueron una mezcla de gloria y tragedia. Vio a uno de sus hijos, Ricardo Corazón de León, convertirse en uno de los reyes más célebres de Inglaterra, pero también vivió la pérdida de otros muchos de sus hijos. Tras la muerte de Ricardo, en 1199, su otro hijo menor, Juan Sin Tierra, ascendió al trono. Aunque Juan Sin Tierra era mucho menos querido y capaz que su hermano, Leonor continuó jugando un papel importante en su reinado. En sus últimos años, Leonor se retiró al monasterio de Fontevraud, en Francia, donde vivió hasta su muerte en 1204, a los 82 años. En una época en que la mayoría de las mujeres de su edad habrían sido olvidadas o relegadas a la sombra, Leonor continuó siendo una de las figuras más influyentes de Europa hasta el final mismo de sus días. Leonor de Aquitania fue mucho más que una reina de reyes.
Fue una estratega, una política astuta y una madre de monarcas. En una época, como hemos visto, en que las mujeres rara vez tenían un papel relevante en la política, Leonor se yergue como una figura que desafía todas las expectativas y que ha dejado una huella indeleble en la historia. Pues hasta aquí nuestro repaso cultural de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.